Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a esta serie sobre las parábolas de Jesús. El día de hoy estamos en la lección número 7 y vamos a estudiar la parábola del fariseo y el publicano. Te voy a pedir que en tu grupo de vida o en casa le des lectura a la base bíblica. Es Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este hermoso día, gracias por la vida, gracias por cada persona que se está conectando en esta serie para aprender más de tu palabra. Creo que a través de las parábolas tú hablas a nuestra vida, tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes a tener un corazón sensible a ti, un oído atento para recibir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús cuenta la historia de dos hombres, el fariseo y el publicano. Pero la parábola se desarrolla en el templo. El templo en la cultura judía se usaba para asuntos religiosos, sacrificios, ofrendas. Era el centro de adoración del pueblo de Israel, pero también se usaba para las devociones privadas. Una persona asistía al templo, se reunía en el templo para buscar el rostro de Dios, para estar en relación con Dios. Esto lo podemos ver desde el rey David en el libro de los Salmos, que hablaba cómo amaba los atrios de la casa de Dios. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esta devoción por la casa de Dios era algo característico de muchos judíos temerosos de Dios. El primer hombre de la historia era un fariseo. Los fariseos eran una secta judía que se caracterizaba por una observancia muy estricta de la ley de Dios. Para ellos era sumamente importante que la persona obedeciera todos los mandamientos de Dios para poder tener una correcta relación con Dios. De hecho, decían que Dios solamente otorgaba su gracia a aquellos que se ajustaban y obedecían estrictamente sus mandamientos. Tenían, por tanto, un fuerte enfoque ético en el comportamiento de la persona. Los fariseos eran respetados líderes religiosos de su tiempo. Y por lo tanto no es raro, ¿verdad?, ver a un fariseo que sube al templo a orar. Lo que sí es sorprendente es el otro personaje de la historia. Si el fariseo representa al líder religioso, a la persona religiosa devota, el publicano era todo lo contrario. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Eran judíos que habían traicionado a su pueblo y trabajaban para los romanos. Los romanos, el imperio romano, había venido a esclavizar, a conquistar por medio de la violencia al pueblo de Israel. Los conquistaron con violencia, los hicieron sus súbditos, se apoderaron de tierras y exigían el pago oneroso de impuestos. Los romanos eran el enemigo y había ciertos judíos que se iban a trabajar para ellos. Era algo escandaloso para los judíos, ¿no? Y el trabajo de ellos era recolectar impuestos. Ahora, dice el diccionario Mundo Hispano que los cobradores de impuestos se destacaban por exigir el pago de impuestos excesivos a fin de enriquecerse más rápidamente. Eran considerados traidores, apóstatas, pervertidos por su frecuente relación con los paganos y por su disposición a ser instrumentos del opresor romano. ¿Te das cuenta entonces? Eran personas, pues la verdad, traidores, ¿no? Que estaban renegando de su fe incluso para trabajar con el enemigo por unas cuantas monedas, por una mejor posición económica. Representaban una clase muy despreciada en la sociedad. Y este publicano va al templo a orar. Tenemos estos dos personajes, el fariseo que representa al israelita religioso devoto y el publicano que representa al pecador, a lo más bajo de la sociedad. Y ambos van a orar. ¿Qué pasa cuando llegan a orar? La historia de Jesús es muy interesante. Dice que el fariseo está puesto de pie, levanta las manos y empieza a orar. Sus primeras palabras son: Dios, te doy gracias.
De pie, el fariseo levanta las manos. Dios, te doy gracias. Una muy buena forma de empezar la oración, pero a partir de ahí es un desastre, ¿no? Porque empieza a felicitarse a sí mismo. El fariseo se mira como alguien bueno. Empieza a compararse con ladrones, adúlteros y publicanos, quizás mirando de reojo, ¿verdad?, al publicano que estaba al lado suyo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí. Empieza a felicitarte, soy bueno, no soy como los pecadores. Y después empieza a presumir sus devociones. Oh Señor, gracias porque ayuno 2 veces por semana, porque doy los diezmos de todo lo que gano. El ayuno 2 veces por semana demostraba una devoción espiritual muy profunda, porque era mucho más de lo que la ley exigía. Pero lo importante es esta actitud, ¿no?, del fariseo. Señor, gracias porque no soy como estos pecadores. Gracias porque yo sí ayuno. Gracias porque yo sí doy los diezmos, porque yo sí vengo al templo, porque yo sí cumplo tus mandamientos. Por la forma en que se describe el fariseo, por la forma en que ora el fariseo, pareciera como si Dios debería sentirse honrado de tener a este fiel fariseo, este buen hombre como parte de su equipo, ¿no? Casi es como si Dios tuviera que agradecer. Oh, fariseo, gracias por ser tan buena persona. Esta es la oración del fariseo. Pero después viene la oración del publicano, del cobrador de impuestos, que ni siquiera se atreve a acercarse al templo, que se queda a lo lejos, que no presume sus obras. Es más, ni siquiera se considera digno de estar en la presencia de Dios. Está avergonzado de sí, no levanta los ojos al cielo. Nos lo podemos imaginar con la cabeza agachada y en un gesto de autocensura, en un gesto de desesperación, empieza a golpearse el pecho. Y lo único que dice de lo profundo de su ser es: oh Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Reconociendo sus fallas, sus errores, reconociendo las malas acciones y prácticas que había desarrollado este publicano, solamente está arrepentido, diciéndole: Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Este hombre solamente se limita a pedir la compasión de Dios. Ahora, Jesús aplica la parábola. En el versículo 9 nos dice que la historia es contada para confrontar a algunos que confiaban en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. Podemos imaginarnos algunos líderes religiosos, sacerdotes, algunas personas de la élite, ricos, saduceos, que menospreciaban a los demás, ¿no?, que se sentían más cerca de Dios, que se sentían mejores que la chusma. Y Jesús narra esta parábola para confrontarlos y para enseñarles que Dios no ve lo que ve el hombre, que Dios mira el corazón y que Dios bendice y justifica al corazón humilde, no la apariencia superficial. Porque los fariseos eran reconocidos como líderes religiosos. Su devoción espiritual era conocida públicamente. Todo el mundo sabía que un fariseo era un hombre religioso, devoto, y de hecho se esforzaban porque los demás los vieran. Les encantaba orar en voz alta en las esquinas de las calles. No se encerraban en su cuarto a buscar a Dios. Se paraban en la esquina de las calles más transitadas y oraban en voz alta: Señor, gracias, gracias. Cuando ayunaban, demudaban su rostro, es decir, no se lavaban la cara, no se perfumaban, procuraban que se les viera la cara de sufrimiento que nos da a todos cuando no comemos, y andaban con esa cara de lástima por todos lados para que la gente dijera: está ayunando, qué espirituales. Les encantaban los primeros lugares en las reuniones.
se consideraban justos a sí mismos y despreciaban, menospreciaban a todos aquellos que no estuvieran a su altura, sean gentiles o israelitas. Pero Jesús con esta historia está demostrando que no es el hombre religioso el que es justificado delante de Dios. No es la oración del religioso hipócrita, superficial, la que es oída en los cielos. El aspecto externo no significa nada para Dios. Levantar las manos, demostrar que estás ayunando, ir al templo por sí mismos, cuando es solamente algo externo, le dijo Jesús a los religiosos, no significa nada. Los publicanos, como te mencioné hace un rato, eran despreciados. Se consideraban pecadores incorregibles, personas sin esperanza, escoria, lo peor, traidores, ladrones, corruptos. Ponle el adjetivo que quieras. Esos eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Pero Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que nunca va a despreciar a un corazón verdaderamente arrepentido, que escucha la súplica de misericordia como la que hizo este pecador arrepentido. Porque es interesante que Jesús termina la historia diciendo, les digo que el publicano, les digo que el pecador regresó a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios justifica al pecador. Dios justifica al publicano que se había arrepentido. Tenemos que pensar en el ejemplo de Mateo, ¿verdad? De Zaqueo, estos pecadores que la gente decía no tienen esperanza, pero cuando se arrepintieron encontraron misericordia, fueron justificados. Y esta idea de justificar significa que la persona es declarada justa ante Dios. La gente los podía ver como pecadores, traidores, ladrones, pero ante Dios ese publicano pecador, por medio de esta oración sincera donde pide misericordia a Dios, es justificado. Ante Dios es justo, está limpio, sus pecados han sido borrados. No solamente perdonados, sino borrados, echados en lo profundo del mar. Dios ya no se acuerda de los pecados de este publicano, sino que ahora se establece una relación restaurada con Dios. El publicano ahora tiene una comunión con Dios. El publicano ahora está cerca de Dios. Y el fariseo arrogante, el fariseo presumido, religioso, regresó igual. Su oración no fue escuchada. Jesús finaliza afirmando que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo aceptable ante Dios es un espíritu de humildad y arrepentimiento. Y quiero que conversemos alrededor de esta idea. Tu grupo de vida o en casa compartan qué significa ser humilde ante Dios. Ya repasamos la parábola y ya vimos la aplicación que Jesús mismo hace de ella, pero ¿cómo la podríamos aplicar a nuestra vida? ¿Qué lecciones nos deja? Quiero hablarte de 3 cosas. Primero, esta parábola nos enseña que no debemos compararnos unos con otros. A veces, como el fariseo, nosotros también podemos tener esta tendencia, ¿verdad? Ver a los que nos rodean y en algunas ocasiones sentirnos mejores que ellos. Sobre todo los cristianos, ¿no? Decir, bueno, yo soy cristiano, yo conozco a Jesús, yo no soy un borracho, yo sí voy al templo. Creo que soy mejor que mi vecino. Creo que soy mejor que mi compañero de trabajo. Es este espíritu que tenía el fariseo. Pero debemos notar que el fariseo se compara hacia abajo. El fariseo se compara con los ladrones, con los adúlteros, con los injustos. El fariseo mira hacia abajo. Gracias Dios porque no soy como los pecadores. ¿Por qué no se compara hacia arriba? ¿Por qué no se compara con Samuel,
con David, o con Job, o con Noé, o con Daniel. Quizás si se hubiera comparado con David, el fariseo hubiera visto que estaba lejos. Si se hubiera comparado con Daniel o con Job, un hombre justo delante de Dios, como lo describe la Biblia, si el fariseo hubiera dicho, soy justo delante de Dios como Job, quizás su actitud hubiera sido diferente. Podemos nosotros fácilmente compararnos con los pecadores, con los borrachos, pero ¿no deberíamos más bien aspirar a compararnos hacia arriba? Y en este sentido, el ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Jesús. Eso es lo que te diría Pablo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Jesús. Aprendamos esta enseñanza de la parábola. Dejemos de compararnos. Segundo, Dios no nos debe nada. La actitud presuntuosa del fariseo pareciera indicar que esperaba una felicitación de parte de Dios, como si Dios le debiera algo. Ayunaba, oraba, iba al templo, ofrecía sus ofrendas, hacía todo lo que se supone que debería hacer, y entonces su oración es arrogante, es como, Dios, yo ya cumplí, págame lo que me debes, recompénsame lo que me debes. Esa era la actitud del fariseo. Su perfecta piedad merecía la respuesta de Dios, pero ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que Dios no nos debe nada. Todo acto, todo trato, toda bendición que Dios le da al ser humano es solo por gracia de Dios. Solo por gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Estábamos perdidos en nuestros pecados, rebeldes contra Dios, alejados del camino de Dios. Hacemos a cada momento lo que le desagrada. Si algo merecíamos, era el castigo, era juicio, pero Dios nos ha dado perdón y salvación. Dios nos ha dado misericordia, Dios nos ha dado una nueva vida, y es por gracia de Dios que hoy vivimos, respiramos. Todo lo que hacemos y tenemos es por gracia de Dios. Él no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a Dios todo lo que somos. Yo le debo a Dios todo lo que soy. Estoy seguro que tú también le debes a Dios todo lo que eres. Y sabes, tenemos que tener cuidado de no caer en este mismo error. Porque a veces puede ser que cuestionemos a Dios. Cuando nos va mal en la vida, cuando enfrentamos un problema, una enfermedad, podemos preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo no soy un borracho, si yo no ando robándole a la gente, si yo voy al templo, si yo vengo a mi grupo de vida, si yo leo la Biblia, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué no me alcanza el dinero a mí? Dios, ¿por qué a mí? Como si Dios nos debiera algo. Ah, no, mi hijo Miguel sí va al templo, sí lee la Biblia, entonces tengo que cuidar que no le pase nada malo. No, para nada. Toda relación del hombre con Dios está basada en la gracia, no por obras. También Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto es un regalo de Dios. Dios no nos debe nada, pero nos da tantas cosas por gracia. Recibamos humildemente las bendiciones de Dios. En lugar de exigirle a Dios, recibamos con gratitud todo lo que Él nos da, porque tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos bendice a manos llenas por su gracia. Número 3. Debo ser humilde ante Dios. La humildad es un concepto complicado en nuestra sociedad.
porque vivimos en un tiempo donde las personas les gusta celebrar y presumir sus méritos. Yo he logrado, yo soy, yo estudié, yo me he ganado, yo me he formado, me ha costado sacrificios, desvelos, he gastado, me he desgastado, yo soy un doctor, yo soy un político, yo tengo este negocio, yo tengo esta casa y el individuo, el hedonismo, el egoísmo, el individualismo de nuestra cultura nos ha llevado a eso, ¿no? A yo me merezco, como yo me he esforzado, como yo he logrado y como yo soy, entonces yo me merezco. La humildad es una cosa contracultural, ¿no? La humildad del griego tapeino describe a la persona desprovista de toda arrogancia y de toda autoexaltación. Aquella persona que no presume, que no se levanta a sí misma, que al contrario somete su voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el tipo de persona que Dios busca, no la arrogante que dice yo me he labrado mi vida, yo me he formado a mí mismo, yo me merezco la mejor vida, he trabajado tan duro que me merezco unas vacaciones, me merezco este teléfono, me merezco esta ropa. No, Dios me ha dado, Dios me ha bendecido, todo lo que tengo es por Dios, todo lo que recibo es de Dios. Y este modo de acercarnos a Dios cambia radicalmente la dinámica de cómo lo vemos a Él, cómo nos vemos a nosotros y cómo tratamos a los demás. Porque ya no es una arrogancia o un egoísmo. Ya no me valoro más de lo que debo. No sugiero que Dios es afortunado por tenerme en la iglesia. Entiendo que el privilegio es mío por conocer a Dios. Entiendo que todo lo he recibido de parte de Dios. Entiendo que no valgo más que las personas que me rodean. Entiendo que Dios me ama a mí y ama a la humanidad. Entiendo que el de al lado es mi prójimo, como habíamos aprendido antes. La actitud de humildad descansa en la gracia de Dios. Y la soberbia, el orgullo, es una afrenta, el orgullo. A veces no vemos el orgullo como un pecado. A veces vemos el orgullo como parte normal de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cuántas personas egoístas, arrogantes y orgullosas hay en el mundo? Pero la Biblia nos enseña que todo el orgulloso será humillado, pero el que es humilde ante Dios, sinceramente humilde ante Dios, esa es la persona que será bendecida. Tercera pregunta, yo quiero que comenten como grupo de vida, ¿qué te deja en el corazón la parábola del fariseo y el publicano respecto a la oración? Quiero invitarte a que terminemos haciendo una oración y pedirle a Dios que nos ayude a tener el corazón sencillo y humilde que tenía el publicano y no el arrogante del fariseo. Señor, gracias por esta lección. Es una parábola que confronta de una manera directa el orgullo y la arrogancia del corazón humano. Así como en el tiempo que tú viviste, los fariseos, los saduceos, era gente tan arrogante, tan orgullosa. También en nuestro tiempo, Señor, estamos en una sociedad orgullosa, arrogante, individualista, egoísta. Y tenemos que sacudirnos esa influencia. Tenemos que aprender a ser humildes. Humildes en nuestra relación contigo. Humildes en nuestro trato con los demás. Nunca permitas, Señor, que mi corazón y que el corazón de cada persona que está escuchando esta clase se llene de orgullo. Si lo hemos hecho en algún momento, perdónanos. Si te hemos exigido,
Si hemos pensado que por ir a la iglesia o por orar nos debes algo, perdónanos. Si en algún momento nos hemos comparado con otras personas, perdónanos. Si no hemos sido humildes delante de ti, perdónanos. Y que esta parábola confronte nuestra vida y nos llame a ser humildes ante ti. Ayúdanos a tener la actitud sencilla, sincera y humilde que tenía el publicano, porque es la oración de un corazón sencillo y arrepentido la que tú nunca desechas. Ayúdanos a ser humildes ante ti. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.